¿Listo? ¿Ahí me escuchan todos? Manito, ¿y me escuchan todos? Sí, Dani. Súper. Listo, Sí, bueno, escuchamos. perfecto. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos a este espacio. Hoy la idea entonces es poder contarles resultados, un poco de el proceso también de lo que se hizo. Algunos están muy familiarizados pues con el ejercicio porque estuvieron directamente de la mano de nuestro aliado PMTech en el desarrollo, pero también sabemos que tenemos aquí a nuestros gremios que estuvieron como por momentos puntuales o a gerentes de algunas de las empresas que estuvieron en el ejercicio y que la idea es hoy poderles mostrar cuáles fueron esos resultados y cómo podemos pues seguir hacia adelante estas mismas medidas de innovación que se están realizando. ¿Listo? Entonces, para arrancar también y dar contexto a los que no tienen de pronto mucho conocimiento de lo que es el proyecto ProUsar, ProUsar es uno de los proyectos del portafolio de economía circular de la cooperación alemana. Venimos trabajando ya hace unos añitos en poder precisamente apalancar ejercicios o modelos de negocio o medidas de innovación que impulsen la circularidad de los materiales para envases y empaques, sobre todo de esas decisiones que podemos tomar desde el momento del diseño, más que de la recuperación o de pronto el manejo de residuos, es precisamente cómo podemos evitar o minimizar los impactos que esos residuos pueden estar llegando a hacer al final de su vida y pues que no tengan un cierre de ciclo. Entonces, con este contexto, digamos que se arranca todo el ejercicio de poder entender qué podemos hacer en envases y empaques y eso es un poco lo que les vamos a contar hoy. Entonces, la agenda del día, y antes de arrancar con la agenda, quiero presentar rápidamente al equipo que vamos a estar hoy aquí en el webinar mostrándoles los resultados. Yo soy Daniela Nosa, soy asesora técnica del proyecto ProUsar de la cooperación. Hoy me acompaña desde la cooperación Jennifer Villalba, que también viene muy de la mano trabajando en todo lo que es relacionado con envases y empaques. Y nuestro equipo aliado para estas asistencias, que es PMTech, tenemos a Laura Flores y a Leonardo Forero, que serán entonces quienes nos estén mostrando algunos de los resultados de los ejercicios alcanzados. ¿Listo? Listo, entonces nuestra agenda, hoy vamos a hacer un ejercicio, por si alguno por ahí tiene el micrófono encendido. Ya, creo que sí. Listo. Bueno, nuestra agenda entonces de hoy, vamos a arrancar contándoles un poco cuál fue ese proceso, cómo llegamos a las empresas que hoy presentan estos resultados. Luego vamos a hablar un poco de cuáles son esos resultados pues, que inspiran, cuáles son los logros y los avances de las asistencias técnicas y para finalizar poder hacer como una recapitulación sobre todo de lo que aprendimos y cómo podemos seguir mejorando este tipo de medidas de innovación hacia adelante. Bueno, entonces arranquemos con punto de partida. ¿Cuántas empresas iniciaron? Aquí agradecer, como les decía al inicio, fue un ejercicio inicial juicioso con nuestros gremios y aliados principales, que fue a través de Acoplásticos, Fenalco, ONUDI, Zona Franca, que fueron quienes nos estuvieron ahí apoyando desde Zona Franca Cauca, y Visión Circular, con quienes hicimos un ejercicio de poder convocar distintas empresas que tuvieran ya algunas medidas avanzadas y nosotros pudiéramos terminar como de acompañar ese ejercicio y llevarlo a unas pruebas que nosotros denominamos góndola, que es básicamente una mínima de poder llevar al mercado las medidas de innovación que se trabajaron. De aquí entonces salieron 31 empresas de ese primer momento, de las cuales seleccionamos 15 con estos criterios que les mencionaba y casi con el compromiso de que la idea en estos 5 meses era poder llegar a estos resultados mínimos. Y de aquí, entonces, hoy podemos presentar de las 15 seleccionadas resultados de 12 empresas. Algunas tuvieron unos retos un poco más grandes o en el camino, digamos que por tiempos no lograron llegar a los resultados finales. Sin embargo, pues el equipo trató de hacer un ejercicio de asistencia inicial como para poder entender ese panorama y pues finalmente tenemos nuestras 12 empresas de hoy. ¿Listo?
¿Qué sectores productivos se impactaron? Entonces aquí estuvimos trabajando en temas en sectores de aseo, alimentos, bebida y hasta construcción. Aquí vemos algunas de las aplicaciones de los empaques en los que se hizo el abordaje en innovación. Lavalosas, aceites esenciales, agua, leche, gaseosas y de alimentos también tuvimos desde granos hasta frutas congeladas y bueno, y otros. Y en construcción, puntualmente, un ejercicio con cemento cerámico. Una vez teníamos todas estas empresas, entonces lo que hicimos fue empezar a agrupar en esas medidas de innovación, encontrar puntos, digamos, en común de los empaques que se querían abordar y sobre todo esa línea de ecodiseño en la que se querían dirigir. Entonces, puntualmente, el ejercicio se hizo de la mano con nuestra herramienta desarrollada también desde el proyecto ProUsar, que se llama Caja Lab para la innovación de envases y empaques, y con la cual lográbamos como acotar cuáles eran esas categorías de innovación. De allí entonces nuestras existencias se enfocaron en ecodiseño para reducir y ecodiseño para recuperar en las medidas que vemos acá y que Leo nos va a contar ya más en detalle cuáles fueron los resultados de cada una de ellas y pues los impactos y lecciones aprendidas. Entonces, rápidamente pasamos, tuvimos tema de eliminación de material en envases plásticos, inclusión de PCR en aplicaciones de PET, pero también de flexibles rígidos y de plásticos rígidos. Entonces, y finalmente, en ecodiseño para recuperar estuvimos trabajando decisiones para la reciclabilidad de estos mismos materiales y el paso a monomaterial, que también hace parte de estas decisiones de ecodiseño. Listo. Con esto entonces, dando un panorama, te doy la palabra, Leo, para que cuentes cuáles fueron esos resultados y quiénes fueron las empresas que participaron en cada una de estas medidas. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias, Dani. Muy buenas tardes para todos. Entonces vamos a entrar a nuestro capítulo, que son los resultados que nos inspiran. Vamos a ver qué logros y avances tuvimos pues, a lo largo del proyecto y en esas 6 medidas de innovación. Entonces, si quiere, continúa. Entonces, en nuestra primera medida de innovación, la cual es la eliminación de material en empaques y envases plásticos, más que todo en espesor y calibre, veníamos impactamos 2 empaques. Uno es un empaque flexible primario de polietileno para, pues, digamos, una presentación de 500 gramos de producto, y un empaque número 2, que es un empaque de cartón con ventana plástica para productos de panadería. Como pueden ver, pues digamos, aquí el alcance de la innovación, podemos ver el peso antes y después, pues digamos, de adoptar esa innovación dentro de cada uno de los empaques, y también vemos los resultados. Entonces, por un lado, vemos que redujimos un 3% el uso de materia prima para el empaque número 1, sin comprometer esa funcionalidad ni desempeño. Y esto, pues nosotros nos basamos en conjunto con la empresa y el proveedor en hacer unas pruebas de laboratorio para tener esos argumentos técnicos, ¿cierto? Como pueden ver, hicimos pruebas de resistencia a la tensión, rasgado de impacto, para identificar esa oportunidad de mejora que hay en este empaque. Por el otro lado, vemos que se redujo en 60% el uso de materia prima plástica para la ventana del empaque número 2, asegurando esa funcionalidad que es la transparencia y esa protección del producto, haciendo unas validaciones tanto en pruebas de apilamiento como en pruebas de manipulación. ¿No? Siguiente, Dani. Listo. Estos son los indicadores dentro de esta medida que estuvimos trabajando. Dentro del ejercicio en góndola vemos que evitamos 62 kilogramos de materia virgen, ¿sí? Que extrapolándolo según los consumos de cada una de estas referencias de empaques del año 2024, en un año serían cerca de 2.298 kilos de material virgen que se evita poner en el mercado. Y traduciéndolos a cuántos kilogramos de CO2 quiere decir este material evitado, estaríamos cerca de los 48.000 kilos. Acá también vemos que realizamos 6 pruebas de laboratorio y se lograron apalancar o tener aportes para la innovación de cerca de 30 millones de pesos. Siguiente, Dani. Pero bueno, lo más importante es qué aprendimos y qué oportunidades hay. En las lecciones aprendidas vemos que sí se puede hacer una reducción del material, ¿cierto? Siempre y cuando hagamos una comprobación técnica de las propiedades funcionales y mecánicas del empaque. Esto nos permite tomar mejores decisiones y unas decisiones informadas.
también es importante identificar esas funciones críticas y secundarias que los componentes de nuestro empaque o el empaque mismo tiene para tomar esas decisiones o ver ese espacio de mejora o esa oportunidad de mejora donde puede tener un mayor impacto, pues digamos, la innovación. Y finalmente, pues vemos que la colaboración activa, tanto entre proveedores y también el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos dentro de las empresas, facilita el desarrollo de mejores soluciones y más innovadoras que estén alineadas, pues digamos, a los objetivos del negocio, de la empresa y pues también a la funcionalidad del empaque. Dentro de las oportunidades que pudimos identificar, por un lado, vemos que es importante integrar, pues, digamos, las diferentes áreas que están en relación a la concepción o al manejo o a la calidad del empaque, ¿cierto? Esto, pues, por un lado, para la interpretación de los resultados técnicos o la definición de esas pruebas y también la implementación de esas mejoras de manera transversal y coordinada, que, pues, digamos, eso impacta y se debe tener en cuenta el enfoque de la validación o de la innovación, ¿cierto? Normalmente, ¿qué pensamos o que vemos cuando estamos trabajando estas innovaciones es cuánto me resiste y qué reciclabilidad tengo, pero también es importante tener criterios o las aristas que trae un empaque, que es cuál es la experiencia del usuario, la eficiencia en la línea de envasado, el desempeño durante el transporte y el almacenamiento, como para dar un ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta todas estas aristas. Y finalmente, es muy bueno también tener un plan sistemático de mejora continua en el portafolio de empaques con revisiones periódicas, porque pues a medida que avanza, pues digamos, el tiempo y las tecnologías, vemos que hay mejoras o innovaciones en sistemas de cierres, hay nuevas tecnologías, hay nuevas tendencias del mercado y precisamente hoy en día estamos viviendo, pues digamos, esa innovación. Entonces es muy importante tener esta revisión periódica para mejorar y tener mejores empaques en el futuro. Siguiente, Dani. Bueno, ya llegando a nuestra segunda medida de innovación, que fue la de material reciclado en envases de PET, estuvimos impactando cuatro empaques. Fue una botella de agua con el 65% de RPET, una botella de agua con el 50%, una botella de agua también con el 30% de RPET y finalmente una botella para la balosa líquido del 50% de RPET. Entonces, cada una de estas tiene sus desafíos y también sus implicaciones. Entonces, como vemos en el alcance de la innovación, las empresas pudieron pasar de un 0% de inclusión de material reciclado a los porcentajes definidos en cada uno de los empaques. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues digamos en el empaque de 50% de RPET para los empaques 2 y 4 no se comprometió la funcionalidad ni el desempeño. Se hicieron validaciones de resistencia química y calidad sensorial, que eran pues digamos las preocupaciones de las empresas que estaban implementando esta medida de innovación para asegurar pues digamos su funcionalidad y su desempeño. Por el otro lado, en el empaque que tuvo el 65% de RPET, se aseguró su desempeño mecánico, haciendo pruebas de hermeticidad, compresión, resistencia al empaque y el espesor de la pared, para asegurar que ese desempeño mecánico en todas las etapas o por toda la vida que pasa el empaque, pues tuviera, supiera su desempeño siguiera siendo el mismo o muy parecido. Y finalmente, la inclusión también, una misma historia para el 30% de RPET, no se comprometió esa funcionalidad ni desempeño. Siguiente, Dani. Entonces, en esta medida de innovación, acá tenemos nuevamente los indicadores que vemos que en nuestra prueba en góndola evitamos 30 kilogramos de materias vírgenes, que al extrapolarlo nuevamente a esos consumos que se reportaron en el 2024, serían cerca de 762.000 kilos de materia virgen evitadas o puestas en el mercado, que traduciéndolo nuevamente a nuestros kilogramos de CO2 para nuestra huella de carbono, estaríamos evitando casi 1.373.000 kilos de kilogramos de CO2 al adoptar esta medida de innovación a largo plazo. Acá también vemos que pues, se realizaron 8 pruebas de laboratorio y tuvimos un apalancamiento, unos aportes de la innovación de cerca de 55 millones de pesos. ¿Listo? Siguiente año. Listo. Y como es otra medida de innovación con otros desafíos totalmente diferentes, también tenemos unas lecciones y unas oportunidades. ¿Qué lecciones aprendimos? Vimos que en porcentajes altos de RPET es técnicamente viable, ¿cierto? Para envases de agua y también productos químicos, al hacer
las validaciones pertinentes o de las funciones necesarias que necesita tener ese empaque o envase. También esa validación exhaustiva, adaptada a cada tipo de producto, permite identificar y gestionar oportunamente esos aspectos críticos que son necesarios o que son requeridos por cada una de las áreas internas de las empresas y por la función del empaque. Y finalmente, también es muy importante entender y cuantificar y comunicar esos beneficios ambientales que el RPET tiene, pues digamos, dentro de la innovación, que pues refuerza esa estrategia de sostenibilidad y genera, pues digamos, confianza entre los clientes, los consumidores, pero también es muy importante dentro de los mismos equipos, dentro de las empresas, para generar esta conciencia de que el material reciclado sí se puede adaptar y se puede tener en unos empaques y envases. ¿Qué oportunidades nosotros identificamos a lo largo del proyecto? Pues, por un lado, tenemos que fortalecer o implementar controles internos, dado que, pues, digamos, tanto la resina de PET reciclado como cualquier tipo de resina reciclada puede llegar a tener una variabilidad de lote a lote o de proveedor a proveedor. Entonces, es importante asegurar esa consistencia con esos controles para evitar, pues, digamos, cualquier tipo de barrera o problema, digamos, en el futuro y asegurar esa calidad y esa funcionalidad del envase. También es importante trabajar de manera articulada, ¿cierto? Con los proveedores, con los fabricantes, para tener esas soluciones de diseño y de formulaciones que mitiguen esos efectos del PET, más que todo en propiedades ópticas y estéticas, para mantener esa percepción de calidad del empaque hacia el consumidor final. Y finalmente, para en general las empresas, es importante tener un plan escalonado para aumentar gradualmente la proporción de PET, alineando esas validaciones técnicas, ¿cierto? Porque una cosa es evaluar un porcentaje y la otra es evaluar un porcentaje mucho mayor, porque va a afectar, pues digamos, en el desempeño de nuestro envase, ¿cierto? Y esto con el fin de asegurar esa capacidad operativa, la estabilidad del suministro y tener esa transición de la forma más segura, sostenible y eficiente. ¿Listo? Continuando con nuestra tercera medida de innovación, seguimos con el material reciclado, pero ahora en empaques plásticos flexibles. Aquí impactamos 5 empaques donde tenemos un empaque secundario para un six-pack, para un six-pack, empaque flexible primario para sacos de 20 kilogramos de producto alimenticio, un empaque flexible secundario acotado, pues digamos, a un termo encogible para tenerlo en cuenta y también tenemos empaque flexible primario para sacos valvulados de 30 kilogramos de cemento cerámico y empaque flexible primario para frutas congeladas. Como pueden ver, ahí tenemos los alcances de la innovación pasando de 0 a un cierto porcentaje de inclusión de material. Vemos que en el empaque 4 mantuvimos el mismo porcentaje de inclusión de material reciclado y esto era porque la empresa, la necesidad era que quería caracterizar y cuantificar cuál era ese comportamiento al tener, pues digamos, esas incorporaciones de material en su empaque. Entonces, ¿qué resultados logramos? Por un lado, en la incorporación del 30% de PCR en el primer empaque sin comprometer funcionalidad ni desempeño. ¿Sí? Al realizar diferentes pruebas mecánicas como la resistencia a la tensión, rasgado, impacto y sellado, que nos permitió evaluar diferentes formulaciones para tomar la formulación que tuviera el desempeño y la funcionalidad que se estaba requiriendo. Por otro lado, tenemos la incorporación del 10 y 20% de material postindustrial en los empaques 2 y 5, asegurando su desempeño mecánico, inocuidad y velocidad de máquina, ya que, pues digamos, tanto sea una resina postindustrial o reciclada, es bien importante hacer estas validaciones en máquina para no afectar la productividad. También tuvimos la incorporación del 50% PCR para el empaque 3, el termoencogible, sin comprometer sus características mecánicas y de desempeño. Esto, pues, digamos, principalmente. Y pues también, ¿qué logramos y qué identificamos acá en los resultados? Pues digamos que sí se ve impactado, pues digamos, el tema estético dentro del termoencogible, pero pues es algo que también nos permite entender cuáles son las limitaciones de ese material reciclado y a generar esa conciencia frente a nuestros consumidores. Y finalmente, como les comentaba, tanto el 25 y 75% de material reciclado en el empaque 4. Lo importante fue caracterizar su comportamiento mecánico gracias a la resistencia a la tensión y al rasgado para ver esa oportunidad de mejora, ese camino hacia adelante de qué se puede mejorar, qué se puede hacer y también lograr esa comunicación efectiva, técnica basada en datos hacia sus consumidores y hacia sus clientes. Siguiente, Dani, por favor.
Entonces aquí vemos los indicadores. Nuevamente tenemos que para nuestra prueba en góndola evitamos 2.886 kilos de materia prima virgen, ¿sí? Que al extrapolarlo, dado los consumos de cada uno de estos empaques, según el 2024, estaríamos teniendo un impacto o evitando 108.000 kilogramos de materia virgen puestas en el mercado o utilizada, ¿cierto? Y traduciéndolo a nuestra huella de carbono, estaríamos evitando cerca de 163.000 kilogramos de CO2. Acá, como vieron, tuvimos impacto en muchos empaques, por esto tenemos 30 pruebas de laboratorio realizadas y unos aportes o un apalancamiento de recursos de cerca de 93 millones de pesos. Sí. Listo. Entonces, ¿qué aprendimos acá y qué oportunidades tenemos? Vemos que tanto la inclusión de PCR y PIR es técnicamente viable, que permite mantener esas propiedades funcionales, esas características mecánicas, siempre y cuando nuevamente validemos adecuadamente esas características o esas propiedades y se respeten las limitaciones de cada formulación, ¿sí? Porque al tener esa información, esa data, que nos dan las pruebas, podemos hacer estos ajustes para mejorar la funcionalidad o cumplir esos requisitos mecánicos que necesita nuestro empaque. También vimos que es importante trabajar de manera transversal en las áreas internas y con los proveedores para ajustar esos procesos, para mantener la inocuidad, optimizar el desempeño técnico de los empaques con este material reciclado. Y finalmente, también es importante tener la documentación y comunicar esas evidencias técnicas del desempeño del material reciclado que permite facilitar primero las decisiones internas dentro de las empresas y también refuerza esa comunicación o esa confianza de los clientes frente a los beneficios y, como bien les contaba, esas limitaciones que también tiene el material reciclado, ¿cierto? Como todo, pues digamos, las resinas vírgenes y el material reciclado tienen sus limitaciones, pero es importante entender y mapear esas limitaciones para ir mejorando en cada proceso de innovación. ¿Qué oportunidades vemos? Que se puede mejorar esa productividad en los procesos que tengan bastante porcentaje de material reciclado, explorando ajustes en parámetros, aditivos o tecnologías. Esto siempre va de la mano de la mejora continua. Estas innovaciones es bastante importante tener pues, digamos, esa habilidad de mejora continua. ¿Sí? Por otro lado, también vemos que algo que impactó y que estuvimos trabajando con las diferentes empresas es avanzar en esa reducción de tintas o elementos no esenciales en los empaques que permitan mejorar esa reciclabilidad. Y finalmente, nuevamente, como les mencioné en la anterior medida de innovación, es bueno implementar un sistema robusto, sistemático de controles internos que garantice, digamos, la trazabilidad, el desempeño consistente de los materiales reciclados, y así poder hacer los ajustes necesarios en el momento del proceso para asegurar la funcionalidad y la calidad del empaque. ¿Listo? Bueno, esta es nuestra medida de innovación número 4. Seguimos todavía con el material reciclado, pero ahora estamos viendo plásticos rígidos diferentes al PET. En este caso, impactamos un empaque que fue un empaque rígido primario de polietileno de alta densidad para aceites esenciales y agroquímicos. Como vemos, la empresa pudo migrar de un 0% de PCR a un 40% de PCR sin llegar a comprometer su funcionalidad ni desempeño. Realizamos diferentes pruebas como migración global, compresión, la resistencia al impacto y química para tener esa validación técnica, ¿cierto? Y esos argumentos técnicos para tomar decisiones informadas. Aquí, pues, digamos, dentro de los indicadores vemos que evitamos 25 kilogramos de materia virgen dentro de nuestro ejercicio en góndola, y si lo volvemos a extrapolar dentro de un año adoptando esta medida, estaríamos cerca de los 28.000 kilos de materia virgen evitadas puestas en mercado. Y pues traduciéndolo nuevamente a nuestra huella de carbono, estaríamos cerca de los 36.000 kilogramos de CO2 evitados. Aquí se realizaron 3 pruebas de laboratorio y estuvimos apalancando cerca de 8 millones de pesos para la innovación. Entonces, nuevamente, aquí que aprendimos en nuestra medida de innovación, vemos que incluir un 40% de PCR en envases rígidos de polietileno de alta densidad es viable, siempre y cuando, nuevamente, y esto es muy importante y por eso hacemos tanto énfasis, que se valide adecuadamente y técnicamente las propiedades mecánicas, ¿cierto? Las propiedades químicas, las propiedades que de pronto las normativas nos estén obligando a cumplir, ¿sí? Para garantizar, pues, digamos, esa inocuidad y ese cumplimiento en la funcionalidad y en la calidad del envase o el empaque.
También es importante o algo que aprendimos es la comparación sistemática de proveedores y formulaciones que permite identificar cuáles de esos materiales reciclados que estamos utilizando en nuestros procesos o nuestros empaques son los más estables, son los más consistentes, contribuyendo a esa calidad en el producto final y a esa eficiencia operativa en dado caso dentro de las empresas. Y finalmente tenemos que, es muy esencial, hacer un fortalecimiento del conocimiento interno en la selección, procesamiento y validación de las resinas PCR, porque esto es clave para consolidar esos procesos sostenibles y competitivos a largo plazo. ¿Listo? Y por el lado de las oportunidades, nosotros que pudimos ver, por un lado, pues nuevamente profundizar esos monitoreos regulares de las resinas recicladas para hacer esos ajustes y poder asegurar esa calidad y ese desempeño constante y predecible. También ampliar esa colaboración con los proveedores en el desarrollo de nuevas formulaciones o grados de PCR adaptados a las necesidades específicas de los envases y a de pronto a las exigencias normativas que vengan a futuro. Y finalmente, es involucrar nuevamente todas las áreas claves dentro de la definición de las especificaciones técnicas y parámetros del proceso. Esto con el fin de optimizar la integración del PCR sin comprometer ninguna productividad ni calidad. Bueno, aquí ya pasamos, digamos, a nuestro segundo grupo de medidas de innovación, que es el ecodiseño para recuperar. Aquí iniciamos con el ecodiseño para la reciclabilidad de envases y empaques. Aquí estuvimos impactando dos empaques precisamente, donde uno era una botella de agua de PET y otra una botella para la balosa de líquido también de PET. Los resultados que tuvimos, sí, y las exploraciones y lo que vinimos trabajando con estas empresas fue, primero, preservar el valor de la botella de PET en los flujos de reciclaje, perdón, evitando el serigrafeado directo sobre ella, ¿sí? Por otro lado, también exploramos, ¿cierto? Un diseño en relieve de la botella PET, eliminando la necesidad de etiquetas, y esto va muy alineado a lo que les comentaba anteriormente de la mejora continua. Este, digamos, tipo de desarrollo es muy incipiente en el mercado, pero es una medida de innovación que nos va a permitir mejorar ese potencial de reciclabilidad dentro de este envase. También tenemos que la despigmentación de las tapas de polipropileno para mantener el valor del material y facilitar su circularidad dentro de los procesos. Y finalmente tenemos la eliminación de uso de etiquetas de papel de difícil remoción en envases de PET. Aún así, pues digamos, dentro de la metodología Caja Lab hay unos indicadores de potencial de reciclabilidad, ¿sí? Que al día de hoy, digamos, con estas decisiones que son más directas a un tema de diseño y enfocados, digamos, a cómo funcionan los flujos de reciclaje hoy en día, pues no podemos tener, digamos, un indicador, pero se está trabajando para poder generar que con esta toma de decisiones que nos mejoran ese potencial de reciclabilidad, podamos tener un indicador que nos permita conocer qué tanto mejoramos ese potencial de reciclabilidad. ¿Listo? Entonces, volviendo nuevamente a nuestros indicadores. Siguiente, Dani. Gracias. Aquí vemos que evitamos 4 kilogramos en nuestras pruebas de góndola de materia virgen, ¿cierto? Que extrapolándolo nuevamente a esa línea base de estos envases y empaques, estaríamos viendo una reducción o una preservación. Y aquí es muy importante esa palabra de preservar en cambio de evitar, porque estamos preservando el valor del material dentro de la reciclabilidad y nuestros flujos de reciclaje, que estaría cerca de los 762.000 kilos de materia prima virgen preservada, ¿cierto? Y tenemos unos aportes, unos apalancamientos de cerca de 40 millones de pesos para esta medida de innovación. Listo. ¿Y qué aprendimos, digamos, en esta medida de innovación? Que integrar estos criterios de reciclabilidad desde la etapa de diseño permite mejorar significativamente esa valorización de los materiales post-consumo, sin comprometer la funcionalidad ni la identidad del producto. Esto claramente siempre se tiene que tener en cuenta todos los aristas que un empaque toca y pues que cumple su función, ¿cierto? También tenemos que las decisiones preventivas, como evitar el uso de materiales incompatibles en el reciclaje, son tan importantes como las correctivas para preservar esa circularidad del material y también del empaque. Y finalmente, el trabajo colaborativo y mancomunado con recicladores, proveedores, áreas internas dentro de las empresas
Fortalece esa capacidad de ecodiseño y asegura que las soluciones sean viables técnicamente, ambiental y comercialmente, ¿cierto? Y bueno, ya qué oportunidades nosotros podemos ver, pues al afianzar esas alianzas o esas relaciones con los recicladores, con los transformadores y recibir esa retroalimentación continua por parte de ellos del comportamiento real de nuestro empaque, ¿cierto? En los flujos de reciclaje, nos permite ajustar esos criterios de codiseño, pues digamos, para mejorar la reciclabilidad de nuestro empaque. También tenemos que implementar una evaluación periódica y sistemática de los componentes del envase para detectar esas posibles oportunidades adicionales de mejorar la reciclabilidad y reducir la complejidad de nuestros materiales. Y finalmente, también es importante y vemos como oportunidad desarrollar este plan interno de capacitación en ecodiseño para las diferentes áreas involucradas en los procesos de innovación, basado en guías reconocidas, en las metodologías que tanto la cooperación ya tiene y como grandes instituciones alrededor del mundo tienen, para tener el mejor ejercicio y poder tomar decisiones alineadas con las mejores prácticas y las tendencias regulatorias y de mercado. ¿Listo? Ahora, pasando a nuestra última medida de innovación, que viene es el ecodiseño para la reciclabilidad de plásticos flexibles, más que todo hablando de un monomaterial. Estuvimos impactando el empaque flexible primario polietileno, ¿sí? Donde estuvimos migrando, o la empresa estuvo migrando de una estructura bicapa con dos materiales a una estructura bicapa de un solo material. ¿Y esto qué nos permite? Primero, al hacer las validaciones técnicas correspondientes, no comprometemos la funcionalidad ni el desempeño. Incluso vimos una oportunidad de mejora dentro de lo que fue el ejercicio. Y acá sí podemos tener ese indicador que tanto les comentaba que nos da la metodología Cajalab del potencial de reciclabilidad, ¿cierto? Al tener una estructura donde tú no puedes separar los dos materiales a una estructura que tú sabes que tienes un solo material, pues el potencial de reciclabilidad aumenta y como vemos es del 45% según pues digamos la metodología Kahala. Aquí nuevamente vemos nuestros indicadores, logramos unos 60 kilogramos de materia virgen preservada dentro de la prueba en góndola, que si lo extrapolamos al año serían 1.400 kilos de esa materia virgen preservada y lo que significaría que estaríamos evitando casi 30.000 kilogramos de CO2. Aquí, pues, como vieron, también hicimos unas pruebas de validación del laboratorio realizadas, porque pues al migrar de estructura es importante también tener esa información. Y vemos también el monto de los aportes apalancados para esta innovación. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué aprendimos de esta última medida de innovación? Si quieres, siguiente, Dani, por favor. em, Vimos que la transición de las estructuras hacia estructuras monomateriales bien diseñadas, y es bien importante esta palabra, permite mejorar la circularidad del empaque sin comprometer esas propiedades de funcionalidad ni mecánicas. Es importante trabajar otra vez mancomunadamente con los proveedores en la comprensión detallada de las funciones de cada etapa del empaque que son fundamentales para desarrollar esas soluciones reciclables y técnicamente viables. Y finalmente, también tenemos que incorporar criterios técnicos de sostenibilidad en esa toma de decisiones, fortalece esa gestión del empaque y alinea los desarrollos con las demandas regulatorias, de mercado y ambientales que estén en el momento. Y finalmente, ¿qué pudimos ver o qué oportunidades hay hacia el futuro? Y es implementar ese sistema de validación en las condiciones reales de uso, porque sí, tenemos nuestras pruebas de laboratorio que nos dan y nos permiten tomar decisiones, pero a veces también tener esa validación en pruebas en condiciones reales de uso permite asegurar que el desempeño del empaque sea pues, de acuerdo pues, digamos, a las condiciones reales que éste enfrenta. También es importante y nuevamente profundizar en ese conocimiento interno sobre innovaciones en materiales, tendencias de reciclaje, ¿cierto? Para anticipar y poder diseñar esos empaques que cumplan esas futuras normativas y esas expectativas de mercado y que mejoren esa reciclabilidad. Y finalmente tenemos que es muy bueno desarrollar procedimientos internos para mapear y documentar funciones de cada componente del empaque así para la identificación continua de oportunidades en la simplificación y mejora de la reciclabilidad. ¿Listo? Entonces, aquí continuando, aquí ya le cedo la palabra a mi compañera Jennifer
para que Listo. nos mande por este último parte de nuestro webinar. Muchas gracias, Leo. Y ya puedes tomar aire, tomar agua para después de contar todos estos resultados. Aquí ya vamos a la fase de lo que aprendimos, pero antes de entrar a esta sección, les voy a pedir que por favor prendan un segundo sus cámaras, utilicen los emoticones, cómo les parecieron estos resultados. Nos gustaría ver rostros, si hay aplausos y si los ganamos, tenemos corazones o no, un poco de interactividad aquí desde la virtualidad. Muchas gracias, de verdad, esto ha sido un trabajo de bastante aprendizaje entre todos los que estuvimos en estas asistencias técnicas. Agradecerles su disposición, tiempo, coordinación de equipos para hacer posible todo esto detrás. Aquí pareciera a veces que la foto es fácil, todos sabemos que no lo es, que llegar a este ejercicio cuesta. Aquí simplemente voy a hacer 3 preguntas rápidas para ver cómo van esas apuestas. ¿Quién se apuesta a escribir cuántos envases se impactaron en total? ¿Alguien por allá hizo el conteo en el chat? Una apuesta. ¿Cuántos empaques entonces impactamos? Un número. ¿Quién está cerca? ¿Quién se apuesta? ¿Están tímidos? ¿Van a abrir micrófonos? ¿Ninguno? No, me tocó contarles. Tocó contarles. Fueron 2 empresas que modificaron en total 15 envases y empaques. Y esos 15 envases y empaques con solo la prueba en góndola, que es poner esa mínima muestra en el mercado para empezar a evaluar su desempeño, acumularon ya 3 toneladas de materias primas preservadas. Ahora, esas 3 toneladas, si las proyectábamos en el año, solo esto es prueba en góndola, y ustedes saben que la prueba en góndola es chiquita, controlada, y que hay mucho que aprender. Con solo, insisto, 15 empaques en un año, podríamos proyectar más de 1.600 toneladas preservadas. Y esas 1.600 toneladas preservadas, casi quedamos en una relación 1 a 1, son casi 1.650 toneladas de CO2 precisamente evitadas. Es posible con medidas de prevención, es posible antes de que empecemos a gestionar un residuo, tomar este tipo de decisiones. Hay esos datos consolidados. Vamos, Dani, con la siguiente slide, por favor. Y pues ya que estuvieron muy tímidos para hablar o escribir en el chat, entonces ahora los invitamos a que hagan simplemente escaneen este QR o entren a www.menti.com.co, perdón, hasta así en el CO. Ingresan con el código 5351-3451 y vamos a resolver esta pregunta. ¿Cuáles fueron los retos? Acá las flores son chéveres, los logros son lindos. Tuvimos retos con la asistencia, con el trabajo de cooperación, pero nos gustaría documentar un poco desde sus ojos, desde su lectura. Entonces, aquí vamos ahora a cambiar de pantalla para empezarles a presentar y a ver cuántos se están conectando de este ejercicio. Entonces, Dani, ahí ya se pasó Dani. En este momento hay 0 personas conectadas, todavía no se han unido al Menti. Necesitamos que 6, ingresen al tenemos Menti. 6. Ah, ya, Tenemos 6, 6 perdón, no me he conectados. Ujú. actualizado. Ya les colocamos el código en el chat para que se unan. Ahí está. 8 personas, ya subió Dani. No, yo aquí. 9. Vamos. 9, gracias. Listo, y aquí en el chat aparecen 35 personas, menos Dani y yo que estamos aquí moderando, Vamos y 13. seguramente el equipo de PMTech. Entonces, nuestra meta es llegar al menos a 20. Muy bien, ya vamos en 14. Ahorita nuevamente vamos a compartir precisamente las empresas. Esto fue el primer slide que nos compartió Dani. Ahorita después de que hagamos el mente y retornamos a ese slide para nuevamente celebrar los resultados y el compromiso de estas empresas que nos acompañaron. 18, muy bien. Y aquí empezamos a ver ahora sí retos. Gracias.
reunir al equipo interno, también lo vivimos y nuevamente por eso felicitamos a las empresas porque tocaba hablar y conectar con más de una empresa, con más de un área, perdón, a nivel de cada empresa. Los prototipos, uy, sí, encadenarse definitivamente y llegar a ese mínimo viable en estos tiempos complejo. Ya tenemos las áreas, perfecto. Costos de prueba en góndola, asumir los costos, sí, lo sabemos. Acá el aporte un poco de la cooperación estaba en la asistencia técnica y las pruebas. La idea es que sabemos que tienen que sacar estas pruebas. El reto es cómo lo hacemos cada vez compartido y más fácil. Creemos que este ejercicio también puede ayudar a ver cómo aprendemos del otro y podemos de pronto minimizar después este ejercicio. Igual es necesario para poder definir si el producto entra al mercado o no. Constancia, totalidad de expectativas del empaque con diferentes áreas de la compañía. Lograr, creo que acá el reto más fuerte para ustedes, porque ya varios lo han dicho, es esa coordinación dentro de las áreas, los responsables y poder establecer esas actividades. Interesante punto, la proveeduría del PCR con certificación y precios competitivos, una situación que también es jalonada hoy por las normas y las metas que nos han establecido la normatividad. Listo, Dani. Aquí yo creo que con esto tenemos un panorama de estos retos. Muchas gracias por compartirlos. Vamos a volver a al slide, a la presentación. Nosotros queremos, ya ustedes dijeron el primero, siguiente slide, Dani. Exacto, la innovación circular exige trabajo en equipo, fue lo que ustedes más mencionaron. Precisamente esta decisión no depende del área de sostenibilidad o ambiental. Necesitamos al área de producción, compras, mercadeo, calidad, todos mirando para el mismo punto para poder lograr ese cambio de esas pruebas iniciales. Ustedes ya lo dijeron, aquí simplemente lo estamos ratificando. Siguiente reto que vimos en este ejercicio. Pasar del discurso a la acción no es una tarea fácil y en donde nosotros percibimos que se sentía un poco más esa barrera precisamente con el área de mercadeo. Sentimos que muchos de ustedes sintieron de las personas que están aquí de sostenibilidad que no era fácil lograr hacer entender a esta área de mercadeo que podría de pronto arriesgarse un poco más en la sostenibilidad, intentar un poco más de ecodiseño, términos de colores, formas en que se presentan sin necesidad de perder lo que es su marca. Que es una invitación para que cada vez trabajemos más en cómo el área de mercadeo puede estar un poco más hacia el lado de la sostenibilidad y flexibilizarse a veces. ¿Coinciden con esto? Déjenme ver sus reacciones también con caritas, o si no, también lo podemos quitar. Si no es el sentir del grupo, lo podemos quitar. Entonces aquí también, moquiticones, y si están de acuerdo o no con este otro reto que identificamos. Tercer reto que vimos, definitivamente toma tiempo, no es fácil romper esos silos para alcanzar resultados. No era difícil hablar, no era fácil a veces hablar con el proveedor que ya teníamos, que de pronto queríamos que fuera más allá o teníamos que ver más allá del proveedor. Aquí también pasó un ejercicio hermoso en el marco de esta asistencia técnica, es que entre las mismas empresas, estas dos empresas que finalizaron el proceso, pudieron unirse para resolver una problemática que tenían y que no tenían resuelta por otro lado. Entonces aquí a través del diálogo, de poder estar con otros y verse y escucharse, les ayudó para encontrar soluciones, se quitaron esos silos por solo este ejercicio de asistencia técnica compartida. Entonces, esa es la invitación para que lo puedan aprovechar en el resto de sus espacios, los espacios que tienen con sus gremios, con los aliados empresariales que tengan, conversen de estas problemáticas. Así hemos visto que sí es más fácil resolverlos, no es siempre de una manera individualizada.
Y el último reto que vimos, una sola receta no sirve para todos. Acá nos tocó personalizar el ritmo, la necesidad, esa coordinación interna. Y finalmente, si necesitamos soluciones flexibles y adaptadas, no hay una solución única que resuelva lo de todos, sino nos toca ir fino a fino. Y esto requiere esfuerzo, ustedes lo decían en el Menti, tiempo, dedicación, que necesitamos que cada vez sean muchos más para poder tener muchos más empaques sostenibles. Ya con esto de retos, vamos a pasar ahora a qué queremos ver desde la cooperación, qué nos gustaría que siguiera después de este ejercicio de asistencia técnica. Aquí Dani, que fue nuestro punto focal. Gracias, Dani, porque sin tampoco liderar este proceso, creo que no habríamos logrado estos resultados conjuntos. Entonces, nuevamente, agradecerles a todas las empresas y ya estos 5 minutos, Dani, cierra la presentación de nuestro espacio. Adelante, Dani. Listo. Bueno, entonces para terminar un poco de consolidar qué queremos que se lleven de esta asistencia, además de que ya cada uno sabe que va a recibir su propio informe con estos mismos resultados, qué fue lo que abordó cada una de sus empresas. Pues tenemos otros elementos que quisiéramos que no se nos queden volando, sobre todo de conversaciones que ustedes tuvieron con el equipo asesor de PMTech, y que la idea es que para esta innovación que ustedes colocaron como para otras que tengan en el camino, pues puedan llevarse estas herramientas o estos elementos a sus equipos. Dame un segundito. Listo. Bueno, entonces, primero, queremos que nos suelten las herramientas que se tuvieron durante el proceso y de hecho, pues, agregar otras adicionales que si de pronto se nos perdieron en el camino, puedan también hacer uso de ellas. Sabemos que la fase de innovación, pues, no termina aquí en el ejercicio que estamos haciendo. Esto es un continuo mejora en el que tenemos que estar nuevamente en definición, volver a implementar, entender y evaluar si está funcionando y cómo podemos mejorar cada vez esas metas que tenemos de los empaques que ponemos en medida de innovación. Entonces, la idea es que puedan seguir utilizando las herramientas que ya aplicamos en el ejercicio, pero también otras adicionales. Aquí entonces les vamos a compartir todos los links de las herramientas que vemos en la pantalla y sobre todo como dándoles claridad en dónde puntualmente de esa fase de innovación pues les pueden estar sirviendo y apoyando en el camino. Si bien ya ahorita tuvieron todo el acompañamiento con PMTech, pues la idea es que sepan que hay otras herramientas ahí, unas que ustedes ya conocen y que precisamente pueden ser su punto de partida para arrancar y seguir con los ejercicios que vienen realizando. Les dejamos la herramienta de Cajalab, que creo que ya la hemos mencionado bastante en la sesión, pero también a la mano el catálogo de laboratorios. Dentro de los mismos productos que salió de Cajalab tenemos casos éxito internacionales para que no sean únicamente nuestros casos los que inspiran hoy en este espacio, sino también nos podamos inspirar de otras cosas que vienen pasando en otros países. Indicadores para la circularidad, clave que podamos seguir midiendo y sobre todo trazando ese camino y esas metas al interior de nuestros envases y empaques. Y lo mencionaba Leo, un punto de partida es los indicadores que propone la herramienta y pues que nos permiten precisamente tener esos datos que logramos mostrar hoy al final del ejercicio. El potencial de reciclabilidad de la ANDE, que ya lo conocen algunos, y también para que sepan está aplicado dentro de los indicadores de Cajalab. Y muchos también ya tienen conocimiento y cercanía a lo que son el ejercicio de las Golden Design Rules y el documento de la Prevent, que también nos habla de temas de codiseño que pueden llevarse hacia adelante. Toda esta presentación la vamos a compartir con ustedes para que precisamente puedan tener a la mano los links y las herramientas. Listo. 3 cositas adicionales que queremos que se lleven de este ejercicio. Uno es ver el valor sobre todo detrás de las pruebas de laboratorio. Creo que a la mayoría pudieron darse cuenta que si bien en algunos ejercicios de pronto vienen trabajando como con unas pruebas un poco más desde sitio y desde sus pruebas directas de góndola, pues no está de más y da una fuerza realmente importante el poder tener estas pruebas de laboratorio técnica. Y aquí la invitación es a que no tengan o no duden en preguntar a sus proveedores este tipo de pruebas,
El ejercicio fue bonito en poder tener tanto fabricantes de envases y empaques como productores directamente de estos productos y que conversen y realmente vean que esas fichas pues se pueden ir complementando y eso nos salta a nuestra tercera recomendación y es mantener esas fichas técnicas, mejor dicho, súper conectadas con las medidas que ustedes están haciendo para que precisamente sepan cuáles son esos productos que están generando estos cambios y en qué medidas se están haciendo y así poder llevar la trazabilidad a lo largo de la cadena. Finalmente, poder conectar con ejercicios que sabemos que están pasando de cara a esta transición hacia la economía circular. Y aquí puntualmente invitación desde la cooperación a que conecten sus equipos de las empresas con ejercicios que ya están a disposición, digamos, desde el SENA y que pueden llegar a conectarlos mucho más y especializarlos en elementos técnicos para entender pues cómo es esta transición, cuáles son esos retos y sobre todo esas soluciones más técnicas que tienen que empezar a abordar desde inclusión de plástico reciclado hasta otras medidas que pueden estar cambiando o modificando sus procesos actuales. Y finalmente también invitarlos a directivos, que sé que también tenemos por acá, a involucrar a estos mismos equipos técnicos del SENA o estos perfiles que se están construyendo para que precisamente hagan parte de sus equipos y podamos también impulsar esos que conocemos ahora como empleos verdes y que alimentan pues estos ejercicios hacia adelante. Con esto, pues cerrar un poco el espacio, lo mismo invitarlos a seguir inspirando otras empresas. Creo que el ejercicio no termina acá y lo hablábamos con algunas de las empresas de que tanto al interno de cada uno de ustedes, pues poder seguir impulsando este tipo de soluciones, pero también los gremios que puedan ver y tomarlos como referentes, porque tal y como lo mencionaba Jennifer, sabemos que tuvieron bastantes retos. La prueba en góndola, así suene como esa prueba chiquita, igual es todo un reto poder llegar a ella y lo vimos con varias de las empresas. Entonces, contemos estas historias, mostremos hacia afuera, ahí la invitación es tanto a las empresas como a gremios, muestren a otros lo que vienen haciendo, conversen con otros de los retos que encontraron en el camino y que posiblemente pues así pueden ser muy similares que a la vez las soluciones pueden estar llegando mucho mejor en conjunto que cada uno trabajando por su lado y haciendo, recorriendo el camino solito. Entonces, agradecerles de verdad, creo que los aplausos aquí, los números y todo son precisamente para ustedes también, que estuvieron trabajando, que estuvieron ahí detrás de poder llegar a sus pruebas en góndola y aprovechar pues todo lo que logramos con el equipo de la asistencia técnica. No sé si también súper bienvenidos, quienes quieren. Devuélvete antes, porfa, al slide de las empresas para hacer la memoria de las dos empresas que culminaron. Un aplauso de verdad para ustedes. No sé si alguien, como dice, nos quedan 3 minutos. ¿Alguien algunas palabras? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Están en shock. Vamos. Le tocó entonces a los gremios. Algo, Alejandro, gracias. Salvas patria. Salvo patria, Alejandro, por favor. Buenas tardes a todos. Yo que sí quiero agradecer por este espacio que se abrió. Pues nosotros fuimos invitados por Acoplásticos, pero pues agradezco a todas las empresas involucradas en el proceso. Efectivamente es un proceso muy interesante. Uno de los principales retos que uno ve en esto es sacar un poco de tiempo para ver el futuro, teniendo en cuenta que uno está tan ocupado viendo solamente el presente. Entonces, muchas veces uno solo está apagando incendios en la operación, problemas del mercado, problemas de la planta, problemas financieros, etcétera, pero no queda mucho tiempo de analizar estratégicamente
qué vamos a hacer dentro de un año, 5, 10 años. Esto nos permitió, casi que nos obligó, porque fue complicado sacar los espacios, fue complicado reunir a los equipos, pero a veces uno necesita ese empujón para poderlo sacar adelante. Habían varios proyectos que ya teníamos adelantados, pero no se habían concluido y pues tampoco se habían analizado técnicamente. Sabíamos por pruebas que el resultado podía ser positivo, pero no sabíamos cómo ver esos resultados cuantitativos. Eso fue algo muy importante, que logramos hacer pruebas de tensiles, de esfuerzo de formación y varios otros análisis que nos permitieron confirmar que la incorporación del material es PCR no estaba afectándonos la resistencia mecánica, o bueno, sí la afectaba, pero era a un nivel funcional. Y posteriormente las pruebas en góndola, pues lo terminaron de comprobar. Entonces no me queda más sino agradecerles por este espacio, este proyecto, y espero pues que nos volvamos a encontrar más adelante con nuevas ideas, nuevos proyectos para sacar. Sería súper chévere y sería genial que esto pues hace ruido con este tipo de cosas. O sea, no sé si esto va a aparecer en alguna red social, en LinkedIn, por ejemplo, alguna publicación de Acoplásticos. Sería muy bueno para poder motivar e incentivar a las demás empresas, que yo sé que todos estarán haciendo algo, pero están igual de ocupados, como lo mencionaba al principio. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Súper de acuerdo. Luisa, también tienes una manito. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues realmente mi comentario pues también es de agradecimiento. Leonardo siempre estuvo trabajando con nosotros, fue un apoyo y digamos que muy calmado para nosotros, porque el acelere, no, nosotros queríamos una cosa, mire, es que no sé qué. Entonces digamos que la paciencia que ustedes tuvieron con nosotros también es un tema de agradecer, porque sacaron un espacio para ayudarnos. Y también, como dice la persona que habló ahorita, Alejandro, sí sería bueno que pues este tipo de cosas la vean, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día muchas empresas, incluso muchas personas de las compañías, no ven esto, y realmente con todo lo que ustedes hablaban ahí de cuánto se redujo de huella de carbono, cuánto esto lo podemos decir, ya teniendo estos resultados, nosotros podemos decir, este año, así lo digamos por separado, no sé, voy a decir, este año AG redujo tanto en huella de carbono por, o sea, colocar el valor, luego un disclaimer y colocar de dónde está la información, porque esto hace que realmente se dé el marketing necesario para que todos empecemos a ver que ya esto no es digamos que ya no es solamente ver el empaque bonito, sino ver la necesidad que nos está pidiendo nuestro medio ambiente, es pensar en otras cosas más allá de los colores. Entonces es como sacar a la gente de la caja. Entonces sí es bueno que lo pudiéramos comunicar, lo pudiéramos decir, o sea, mire, esto se hizo, esto lo pueden publicar, esto lo pueden claimear, y yo sé que eso va a ayudar muchísimo a que las empresas tomen esto más, porque siempre buscan como que qué me retorna, porque acuérdense que estamos tocando cosas que pueden impactar la imagen, el empaque. Entonces es importante eso. Muchísimas gracias por el apoyo. Buenísimo, gracias, Luisa. Tenemos entonces a Esteban y Paula también. Esteban, ¿bajaste la manito? Hola, buenas tardes. Ah, ¿Me claro. escuchan? Sí. No, pues digamos que inicialmente es más como un agradecimiento, pues tanto a ustedes por todo el proyecto y la gestión, como también a Leonardo, que fue nuestro asesor en todo el proyecto y que nos tuvo pues también bastante paciencia en muchas ocasiones. Digamos que uno de los retos más complicados para nosotros en todo el proyecto fue de pronto un poco como la recolección y de información y datos pues entre el equipo, pero sin embargo pues logramos como gestionar todo de manera oportuna. Entonces pues sí es como un agradecimiento a ustedes por el asesoramiento, por el acompañamiento, porque digamos que más que una innovación también es pensar en la sostenibilidad en un mercado que pues va a tener como mucha tendencia hacia ese cambio. Entonces sí, pues es como es cierto, es gratificante ver que el proyecto pues se pudo dar de la mejor manera y que pues claramente
nosotros, Soplascol como empresa, pues seguimos como muy dispuestos a seguir trabajando en todas estas innovaciones, pues por la sostenibilidad y también pues porque justamente son eso, innovaciones que nos ayudan a nosotros como empresa y en nuestro sector. Entonces, pues mil gracias por todo el apoyo y pues por estas sesiones. Listo, gracias Esteban. Bueno, cerramos con Pau y con Laura y ya les cuento hay un par de datos sobre todos los temas de comunicación que nos mencionaban Alejandro y Luisa, como para que sepan el material que viene de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, pues darle las gracias a Prousat, como siempre, buscando espacios y alternativas para hacer cosas diferentes. Este es uno de esos primeros proyectos que se concentra en aguas arriba, y eso lo hacía más difícil, ¿no? Porque ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos unificar esas medidas de innovación? Que fue una de las conclusiones que tuvieron, que cada uno representa como un mundo aparte, ¿no? Y una innovación aparte. Pero yo creo que lo que más me llevo de esto es si hay la decisión al interior de las empresas y hay el compromiso teniendo una metodología establecida, la conclusión es que sí se puede mejorar. Y esas cifras que pudieran parecer pequeñas cuando no las ibas presentando, terminan siendo grandes. Y si eso es para estas medidas de innovación, si todas las empresas hicieran el ejercicio, pues tendríamos cifras impresionantes. Entonces yo creo que esto es una prueba de sí se puede, no es fácil, pero se puede, tampoco es tan difícil. Entonces, pues como siempre, agradecerles todo el equipo de Plusar de la GIZ que ayuda tanto a Colombia en estos temas, buscando siempre espacios relacionados con, como lo dice su nombre, cooperación técnica, muy enfocados en lo técnico, en lo práctico, en cómo vemos realmente cambios en economía circular, en envases y empaques plásticos en esta oportunidad y pues obviamente al equipo consultor que estuvieron ahí detrás persiguiendo a las empresas y no se dieron por vencidos y les insistieron hasta que lograron este resultado. Entonces es más un agradecimiento y esa reflexión, sí se puede. Yo también me quiero unir a las palabras de Paula, pues sobre todo expresando que es muy importante tener para el país este ejemplo, ¿no? Que uno diga, en grandes marcas que uno de pronto conoce en su día a día, ya implementaron la medida de innovación, nos acerca a todos a ver que sí es viable, que se puede hacer, como lo mencionaba Paula, y realmente inspira. Entonces yo creo que acercarnos, ¿cierto? Ver que el ecodiseño ya es parte de nuestra realidad en el país, que ya hace parte de lo que las empresas en el día a día estamos haciendo y ver estos grandes resultados. Es parte de lo que necesitamos todos para transitar hacia la economía circular. También quiero agradecer a la cooperación, a GIZ, por todo lo que están haciendo, por liderar y por también no rendirse ustedes frente a tantas adversidades que enfrentan el día a día. Gracias por articular y gracias por abrir este espacio al ecodiseño y también pues quiero, además de dar un agradecimiento enorme a Leonardo y reconocer toda su capacidad y todo lo que logró en este gran acompañamiento, reconocer al equipo del ICIPC que nos acompañó con las pruebas técnicas y pues quienes también han venido soportando toda la generación de conocimiento para este trabajo tan bonito que nos abre una puerta para continuar trabajando en ecodiseño en el país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus palabras. Créanos que de verdad eso termina de motivarnos a nosotros y de darnos orgullo de los datos que presentamos hoy del espacio. Y tal y como lo mencionaban Alejandro, Luisa y varios que quieren también cómo llevar esto hacia adelante, ahorita la idea es poder terminar de consolidar con ustedes unos documentos en los que podamos tener toda esta información para precisamente poder difundir y compartir las experiencias que se tuvieron. Ahí mismo cómo contar cuáles son esas pruebas de laboratorio, si a ustedes les interesó también alguna medida que de pronto no aplicaron ahorita, pero que ven posible hacia adelante, la idea es que esas herramientas o esos documentos queden para poder compartir precisamente hacia afuera y que podamos escalar estas experiencias. De ahí también la idea, este espacio va a quedar grabado y pues poder subirlo para que compartamos a través de redes, los gremios que puedan, como lo decía Jennifer, en sus espacios
con las empresas, compartir este tipo de soluciones y resultados para que precisamente se sumen muchas más al ejercicio y ahí poder pensarnos también cada uno cómo puede llevar hacia afuera este tipo de datos y este tipo de resultados para que seamos muchos más los que veamos y no únicamente hoy los que nos estuvieron acompañando. ¿Listo? Eso es un poco lo que viene hacia adelante. Agradecerles nuevamente a todos y nada, los aplausos de verdad son para ustedes que estuvieron detrás del ejercicio juiciosos para que pudiéramos llegar a este momento. Muchísimas gracias. El tiempo nos alargamos unos minuticos, pero pues creo que valía la pena escucharnos también cómo se sentían. Mil Muchas gracias. gracias. Y Muchas feliz gracias resto por de todo. Muchas semana. Hasta gracias. luego. Gracias a todos. Chao, bye bye. Feliz tarde. Listo. Gracias, hasta luego. luego. Muchas gracias. Gracias.